Hola, ¿qué tal? La actividad del día de hoy es la clonación de un sistema operativo con clonecilla. Comencemos. Utilizaremos el programa Rufus para crear un USB booteable con el ISO de nuestro disco duro. Descargamos clonecilla y ya con el ISO. Claro, por consiguiente insertamos el USB en el ordenador donde realizaremos la clonación. Una vez hecho esto, debemos de configurar el USB como primer dispositivo de arranque, acceder a la BIOS de tu computadora, pero después de todo esto necesitamos reiniciar en modo avanzado para que nos salga el menú de la siguiente manera. Aclarar que mientras carga debes de ver que esté conectado los discos duro fuente y el destino al ordenador. Una vez nos aparezca este menú, vamos a usar dispositivo, identificamos el USB booteable con clonecilla ya instalado y la imagen ISO ya puesta. Una vez en clonecilla, selecciona la opción clonecilla Live, Default Settings, con el menú de inicio, elige el idioma que prefieras y presiona Enter. Selecciona Don't Touch Keymap para ajustar la distribución del teclado según sea necesario. En la pantalla de inicio, seleccionar Start clonecilla. Como podemos observar, aquí estamos entrando en la BIOS de nuestra computadora utilizando normalmente las teclas F2 del F10 o F12 al encender el equipo. Una vez accediendo a clonecilla, nosotros debemos elegir el idioma que prefieres y presionar Enter en el teclado físico. Como dije anteriormente, selecciona Don't Touch Keymap para ajustar la distribución del teclado cual sea. Aquí buscaremos seleccionar el modo de clonación y elige la opción Device para clonar el disco a disco directamente. Aquí escogeremos la opción Disk to Local Disk para clonar un disco completo. Aquí es la selección de discos. 1. Disco fuente, el disco duro que contiene los datos que deseas clonar. Y el 2. El disco destino, el disco duro donde se copiarán los datos. Confirma que seleccionaste correctamente ambos discos, ya que los datos del disco destino serán sobrescritos. Aquí, como podrán observar, estamos confirmando que seleccionamos correctamente ambos discos, el disco fuente y el disco destino, ya que los datos del disco destino serán sobrescritos. Como podemos ver, estamos corroborando la información. Les damos Enter. Para recordar qué es clonecilla y para qué se utiliza, clonecilla es una distribución de Linux altamente especializada que se centra en la clonación y creación de imágenes de discos duros y particiones, creada y mantenida por el NCHC, en sus siglas National Center for High Performance Computing de Taiwán. Clonecilla ha ganado popularidad entre administradores de sistemas, técnicos de soporte y entusiastas de la informática, gracias a su robustez, eficiencia y capacidad para manejar una amplia variedad de sistemas de archivos y hardware. A diferencia de sus competidores directos, esta es una opción de código abierto. Además, es totalmente gratuita, por lo que no vas a tener que liarte con licencias o suscripciones. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de clonecilla? Me atrevería a decir que esta herramienta va a funcionar a la perfección en cualquier equipo, incluso si tiene muchos años en tus espaldas. Necesita un procesador de 86 o 64. También una memoria RAM de 196 MB. Claro, disponer del hardware necesario para arrancar desde un USB o UCD. Como en todo proceso de clonación, existen varios riesgos, como la pérdida de datos. Si selecciona el disco duro incorrecto, el usuario elige como destino el disco equivocado, el sistema puede sobreescribir datos importantes de manera irreversible. Este es un error común cuando hay varios discos conectados. Y uno fundamental es la incompatibilidad del hardware, por ejemplo cuando el disco destino es más pequeño que el disco original. Una vez revisadas las opciones finales de clonecilla,
que muestra en pantalla, escribe I para confirmar y comenzar el proceso de clonación. Una de las medidas de seguridad que deben tomarse antes de clonar, se recomienda realizar un respaldo previo de los archivos más importantes. Aunque la clonación es un proceso seguro, cuando se hace correctamente siempre existe la posibilidad de fallos. El más importante es verificar cuidadosamente cuál es el disco origen y cuál es el disco destino. Se debe revisar la capacidad de almacenamiento, nombre del disco y particiones para asegurarse de no sobreescribir información importante. Desconectar discos innecesarios. Esto reduce el riesgo de seleccionar el disco equivocado y aumenta la seguridad del procedimiento. Una vez terminado esta configuración, en este apartado ya arrancamos el disco en otra laptop. Una vez arrancado, pues podemos observar aquí nuestro disco duro de 1 tera, el puerto en donde está pues el adaptador de discos a la computadora. Verificamos que nuestra unidad lea el disco duro. Podemos observar, pues aquí está la carpeta que contiene toda nuestra información, pues clonada de la antigua computadora que vimos, con los datos necesarios. Cabe recalcar que el tiempo que tarda en clonar el disco duro, pues se debe a todos los datos almacenados previamente de ese sistema operativo clonado. Una vez finalizado, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención.